El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no, lo que me impresionó en esta mañana fue eso. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Escúcheme bien. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Que todo aquel que recibió un día al Señor es salvo? Esa es la pregunta de ahora. Yo aún tenía ese concepto, que Dios le iba a dar una oportunidad, a la hora aunque sea de morir. Pero ahora se me abrió el entendimiento y veo que eso no es verdad. Sino Dios demanda. Dice, gloria a Jesús, el que venciere, el que persevera. No significa que nunca caíste, sino que cuando caíste te levantaste. Y si hasta ahora el enemigo, tu carne te ha mantenido fuera de los caminos del Señor, es momento que tú te arrepientas y te vuelvas a Dios con todo tu corazón. Porque si tú persistes, escúcheme atentamente, en el pecado, tú ya perdiste tu salvación. Por eso dice ahí, ¿no? Estabas escrito en el libro de la vida. Tenías derecho a entrar en la vida eterna. Tenías derecho a entrar en el reino de los cielos. Pero la palabra es muy clara. Y eso es la que me impactó a mí mucho. Porque la Biblia dice, el que se lava sus vestidos, el que anda rectamente en su presencia, el que se arrepiente de su pecado. Eso es lavar. Lavar la ropa significa que cuando recibe la palabra, tú crees y te arrepientes. El lavamiento de la ropa y de tu propia vida viene a través de la palabra de Dios. Escúchame atentamente. Entonces, eres débil. Tuviste circunstancias difíciles. Pero en el momento que te das cuenta que Dios, en delante de Dios, no puede vivir de la manera que está viviendo, ¿qué tienes que hacer? Arrepiéntete. Lava tus ropas. Porque si no te está diciendo Dios, yo borraré tu nombre del libro de la vida. Eso a mí me impactó de una manera sobrenatural. Dije, ¿la salvación se puede perder? Y la Biblia está diciendo que sí. Una persona, aún siendo hijo de Dios, aún habiendo recibido a Jesús, aún siendo cristiano, y vive en pecado, tú no eres salvo. Ya hace rato que perdiste la salvación. ¿Y sabes dónde te lo confirmé eso? Te voy a llevar a un texto más. Mira lo que dice ahí. Gloria a Jesús. Busca el libro de los Éxodos, capítulo 32, versículo 33. Mira ahí. Éxodos 32. Anota ahí la palabra de Dios. Éxodos 32. Capítulo 33. Y esto me impactó de una manera sobrenatural. Porque dije, Señor, ten misericordia de nosotros. Mira lo que dice ahí. Éxodos capítulo 32, versículo 33. ¿De qué está tratándose ahí? Cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Dios y le pidieron a Aarón que levantara dioses. Y Aarón pidió el oro de la gente y lo echó en el fuego y formó un toro que lo puso como imagen. Y Dios se enojó tanto. Por eso dice la palabra de Dios que el pecado de idolatría es abominación en la presencia de Dios. El pecado de inmoralidad sexual, dice el Señor, ni se miente en la iglesia, ni en tus pensamientos, ni en tu mente debe existir eso, porque de lo contrario, mira lo que le dice el Señor a Moisés. Y eso es para nosotros en la actualidad. Y mira lo que dice ahí en el capítulo 32, versículo 33. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿Qué raer? Arrancar, sacar, borrar. En la Biblia Dios habla y dice, yo borraré su nombre del libro de la vida. Ahora, yo quiero que entiendas. No se trata del pecador, no se trata del que nunca se convirtió, se trata de mí y de ti.
Y espero que te edifique en esta tarde. Que si tú sigues en tu maldad, que si tú sigues en tu pecado y no te arrepientes, aunque un día hayas recibido al Señor con todo tu corazón, pero lamentablemente te dejaste mover, te dejaste sacar por el pecado, por la ira, por el odio, por el pecado de inmoralidad sexual, la fornicación, el adulterio, la lascivia, el homosexualismo. Dice Dios, yo ya borré tu nombre del libro de la vida. O sea, perdiste tu salvación. ¿Te das cuenta que es complicado el asunto? Entonces Dios no puede mentir. Dios nos está llevando en estos últimos tiempos a creer en su palabra. Y sé que es de grande bendición para tu vida. Sé que es de grande provecho para tu vida, porque la palabra de Dios es la que nos sustenta. Y si Dios cuando yo descubrí eso lo descubrí en esta mañana. Yo sé que nunca me has escuchado ese versículo predicarte. Pero cuando yo vi que dijo, miren lo que dice, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí. ¿Sabían que todo pecado que hacemos deshonramos a Dios, ofendemos a Dios? El pecado, por eso el pecado se separa de Dios. Mucha gente quiere que Dios lo guarde ahora con este problema del COVID. La única pregunta es, ¿dónde está Dios? Pero ¿cómo? ¿Qué cara? Perdóneme la palabra, pero ¿qué cara tenemos para decir dónde está Dios? Si está metido en la basura, está metido en la inmundicia, está metido en la corrupción, está metido en la maldad, está metido en el aborto, en la inmoralidad sexual, y todavía tienen la cara tan, no sé cómo decirte, decir dónde está Dios. Si dice Dios, lo que estamos pasando en estos días es consecuencia del pecado, de la injusticia, de la corrupción de la carne, de la mente, de la manera de pensar, del odio, de la falta de perdón. Esa es la consecuencia de la discriminación. Esas son las consecuencias que ha llegado a la presencia del Dios vivo, y por eso está viniendo esta mortandad a ese tipo de personas. Pero también damos gracias a Dios. Escúcheme atentamente. Damos gracias a Dios que la persona que se convierte con todo su corazón a Dios y se vuelven a Dios y le piden perdón, eso se llama arrepentirse, Dios lo sana. Porque hay un pacto y una promesa. Dios ama de una manera sobrenatural al ser humano, a toda persona. No estoy hablando solamente de cristianos. Dios ama de una manera sobrenatural al mundo entero. Pero lo que nos separa de Dios, lo que nos separa de su presencia, es el pecado. Por eso dice Dios que después que te anunciamos, tú que me estás escuchando en esta tarde, tú que por la gracia de Dios estás ahí frente al televisor o estás frente al teléfono y estás escuchando esta palabra, Dios dice que si sigues en tu pecado, no importa aunque estés en este ministerio que derrama el reino de Dios, si tú no te arrepientes de tu pecado y dejas tu maldad, dice Dios, yo voy a sacarte del libro de la vida. Y la palabra sacarte significa que estuviste escrito, porque un día creíste, un día te arrepentiste, y la corrupción de tu mente, el no tomar dominio propio y no pararte delante de Dios y buscar la misericordia de Dios. Dice la Biblia, dice Dios mismo, mira lo que dice ahí, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este sacaré el libro de la vida, lo arrancaré y no le permitiré estar en mi presencia. Esto para mí es una carga. Esto para mí es un compromiso. Dios es veraz. Y estamos en tiempo de entender, estamos en tiempo donde tenemos que saber cómo caminar en su presencia de Dios. No vaya a ser gente que está camino al infierno te ministrando en el altar. Porque es Dios. Es verdad que Dios ama al pecador. Y por eso murió en la cruz de Calvario. Pero tienes que entender que Él derramó su propia sangre
para que tú y yo podamos ser salvos. ¿Por qué menosprecias? ¿Por qué rechazas? ¿Por qué deshonras a Dios? ¿Por qué pisoteas la sangre del Cristo de la gloria con tu pecado? Y no te arrepientes. Por eso dice Dios, yo lo arrancaré del libro de la vida. En otras palabras, que si andas en pecado, tú ya perdiste tu salvación. Pero Dios te habla, te está hablando en esta tarde. Dios te está diciendo, vuélvete a mí. Arrepiéntete de todo tu corazón. Y Él es fiel y justo para volverte a escribir en el libro de la vida. Porque no quiere que tú te pierdas. Por eso qué importante, hijos amados, es entender la palabra de Dios. Y en esta tarde a mí eso me desnudó, eso me rompió la cabeza. Dije, Señor, y comencé ahora a decirle, Señor, ten misericordia y ten compasión de los que están viviendo en estas circunstancias y están en esos caminos. Porque Dios es veraz. Ahora, ¿cómo debe ser nuestro caminar delante de Dios? Mira lo que dice ahí. Vamos un verso más. ¿Qué tenemos que hacer? Libro de Santiago, capítulo 1. Aleluya. Santiago, capítulo 1, versículo 21, mira lo que dice. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué está diciendo Dios? Lo que le estaba hablando desde el año pasado, desde medio año hacia atrás y hasta ahora. El momento de recibir la palabra como verdadera palabra del cielo, palabra de Dios. Dios ha levantado hombres, por eso la demanda. Cuando en esta mañana yo podí percibir este versículo de Éxodos, le pedí perdón a Dios. Le dije, Señor, ten misericordia aún de los que no han entendido estos misterios. Porque la palabra de Dios es real y verdadera. Y es la palabra de Dios la que va a limpiarnos. Por eso mira lo que dice el Señor en esta tarde. Mira lo que dice. Por lo cual desechando, ¿qué es? ¿Qué tenemos que desechar? Toda inmundicia. En otras palabras, ¿qué es la palabra inmundicia? Inmundicia es todo lo que se refiere a pecado. Pecado de inmoralidad sexual. Por ejemplo, personas que están simplemente reunidos, están en fornicación, están en inmundicia. Personas que les hicieron algo y sin embargo la Biblia dice que tienes que perdonar y no perdonas, estás en la inmundicia. Cuando eres injusto, la corrupción de coger cosas que no te convienen, la corrupción que estás haciendo con las autoridades, es la inmundicia. Y Dios te manda ahora que dejes eso, porque eso te separa de Dios. Dios ha prometido sustentarte. El problema es que cuando no creen en Dios, no tienen esperanza, no tienen confianza y piensan que aún van a morir de hambre, pero no es así. Porque la Biblia dice, Jehová es el que te bendice. Él es el que te protege. Él es el que te provee. Tengo 37 años de haber querido a Dios. Y he visto la mano de Dios. Aún en estos tiempos difíciles, he visto la mano de Dios a favor de la iglesia, de sus hijos, de sus hijas, todos los que les han creído en Él. Dios los va a bendecir, Dios los va a proteger, Dios los va a prosperar, porque el que bendice, dice su palabra, es Jehová de los ejércitos. ¿Por qué entrar en cosas incorrectas? ¿Para qué? No hay necesidad. Por eso dice Dios, sal de la inmundicia. ¿De qué más tenemos que dejar? Gloria a Jesús. Y la abundancia de malicia. Para muchos, ¿qué es la malicia? Ya muchos ya lo están entendiendo qué es malicia. Pensar algo que no saben si es cierto o es mentira. Pensar maliciosamente. Mira lo que dice. Apóstol, eso es pecado, pero lógico, lo está diciendo la Biblia. Que tales cosas te estorban para heredar el reino de los cielos, el reino de Dios.
La inmundicia te estorba. La malicia te estorba. ¿Cuántas veces entonces, sin enterarte de lo que está pasando y sin saber la verdad, maliciosamente tú hablaste, pecaste contra Dios y eso te separó de su presencia? ¿Te das cuenta? Esta es la escritura. Por eso es tiempo de vivir por la palabra. Es tiempo de poner por obra la palabra. Por eso dice el Señor que recibamos su palabra como palabra de Él mismo, como palabra de Dios. Porque cuando tú recibes como palabra de Dios y dices, si la malicia es un pecado, nunca más voy a pensar mal. Malicia es pensar mal de otra persona. Adelantarse en sus pensamientos. Sin ser cierto. Y así fuera cierto. Yo te pregunto, ¿a ti qué te incumbe? De lo contrario, esto te separa de la presencia de Dios. Y Dios te está pidiendo en esta tarde, gloria a Jesús. Mira lo que dice. Recibir con mansedumbre. Aleluya. Ahora dice, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual te va a salvar o te puede salvar. Entonces Dios te está diciendo ahora, renuncia contra la malicia y renuncia contra todo pecado. Ahora, vamos a ver, en el libro segunda de Pedro, gloria a Jesús, ahí nomás cerquita, a continuación. Esto es importantísimo que lo pongas por obra. Esto te va a ayudar para que estés seguro y sepa que estás en el camino correcto. Y estás caminando o estás en la presencia de Dios si cumples estos principios. Mira lo que dice ahí, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5. Dice, y vosotros también poniendo toda diligencia. Paraliza un poco, anota ahí. Los que están tomando nota, anótalos ahí. 2 de Pedro capítulo 1, versículo del 5 al 8. Mira lo que dice. Mira lo que dice la palabra de Dios ahí. Y vosotros también poniendo toda diligencia a esto mismo, añadir a vuestra fe. ¿Cómo tiene que ser un verdadero hijo de Dios? Ser diligente en buscar las cosas de Dios. Diligente en estar en su presencia cada mañana. Deja el sueño, deja la pereza, deja la flojera. Esfuérzate. Diligencia es esforzarse, estar con ánimo pronto. Porque si eso haces, si pon diligencia en leer las Escrituras, y Dios está diciéndote en esta tarde que seas diligente, o sea, que lo hagas con esmero, con amor, con pasión. Y que haciendo esto, mira lo que dice, y vosotros también poniendo toda diligencia a esto mismo, añadir a vuestra fe. O sea, tu fe tiene que crecer. Tú no puedes estar en la misma fe. Tú no puedes estar en el mismo lugar. Tu fe tiene que ir de fe en fe. Así lo estableció el Señor. A vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Al conocimiento, ¿qué es el conocimiento? La palabra. ¿Qué vas a añadir a la palabra que estás puesta y sembrada en tu corazón? Escúchame bien. Dominio propio. Porque hay cosas que la palabra te va a decir que no las hagas. Por ejemplo, dice la palabra de Dios, escúchame bien. Para lo que se les va la boca. Para lo que se la... Perdóname, hijo e hija, pero si la lengua se te escapa, ¿qué dice la palabra de Dios? Escúchame también lo que dice. Mira lo que dice. Al conocimiento, dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Aprende a sustentar tu lengua. De repente eres una persona que hablas más de lo necesario. O hablas mucho. Palabras vanas, palabras con malicia, algo que no edifica. Dice Dios, ponle dominio propio. Santiago, ¿sabe qué dice? Aquel que domina la lengua es hombre o mujer perfecta. Entonces, ¿qué está diciendo? Mejor cierra la boca. Porque con tus palabras puedes herir. Con tus palabras puedes hacer daño. Y Dios te está diciendo ahora,
a tu fe. Aprende a dominar tus impulsos. Aprende a dominar tu lengua, la forma de ser. Lo dice la palabra de Dios. ¿Qué más dice así? Al dominio propio. Al dominio propio, paciencia, porque esa es la que nos falta a todos, a mí también. No soy hombre perfecto. Me falta la paciencia, pero tiene que luchar ahí. Como dice nuestro Padre Espiritual Apóstol, Guillermo, eso no hagas. Entonces todos estamos llamados a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque al dominio propio hay que agregarle la paciencia. Y a la paciencia piedad. Y a la piedad afecto fraternal. Y al afecto fraternal amor. Estoy convencido, estoy seguro. Una persona que ama jamás hace daño a otra persona, ni siquiera con un gesto ni con una palabra. Entonces yo te quiero que te analices en esta tarde. ¿Cómo estás andando? ¿Tus palabras hacen daño? ¿Tus palabras afectan? ¿Tus palabras han herido? Estas cosas te separan de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es arrepentirnos de todo nuestro corazón. Por eso te estoy dando los textos para que lo leas tú 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces. Pero una cosa quiero decirte, pon por obra esa palabra. Gloria a Jesús. Porque dice el Señor, mira lo que dice el 8, porque si estas cosas, o sea que, ¿de qué está hablando? Que te metas en la palabra, que aprendas a tener dominio propio en tu forma de ser, en tus palabras, en tus actitudes. Tienes una relación cada mañana con Dios en su presencia. Si haces eso, ¿sabe qué dice el Señor? Mira lo que dice el 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, o sea, deja lo malo y eres una persona amable, eres una persona desprendida, eres una persona que sabes callar en el tiempo correcto, no hieres a nadie. ¿Qué acontece? Mira lo que dice. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejará de estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Cuál es el conocimiento del Señor? Quiere que la gente se salve. Entonces, en lugar de estar perdiendo tiempo en cosas que no traen bendición ni fruto, y de lo contrario hacen daño, pide a Dios con todo tu corazón, arrepiéntete con todo tu corazón, libérate con todo tu alma, con toda tu mente. Y pide a Dios, Señor, yo necesito. Una de las cosas que me ha ayudado a mí salir de esta cosa, ¿cuál es? Cuando he dicho Espíritu Santo, hay cosas que yo no lo puedo hacer, Señor Dios. Yo te entrego mi alma, mi espíritu, mi mente y todo mi ser a ti, Espíritu Santo, y tú contrólalo. Esa es la experiencia que yo tengo. Y le pido al Espíritu Santo que lo haga Él, que tome control, que cierre mi boca cuando no tengo que hablar, para no herir, para no hacer daño. Y te garantizo que Dios lo va a hacer. Entonces, dice la palabra que el Espíritu mismo de Dios que está dentro de ti, miren estos tiempos, que donde Dios está haciendo todas estas cosas, porque está poniendo a la gente sensible para que reciban la palabra, entonces tendrás palabra, para lugar de tener unas palabras que van a herir, tendrás una palabra de bendición en tu boca y le alcanzarás a la gente y dirás que Dios es bueno, porque eso es real en tu vida. Y entonces la gente se convertirá y de esa manera, dice Dios mismo, no te dejará estar ocioso. Ahora, ¿cuál es la recompensa de todas esas cosas? Escúchame atentamente. Seguimos leyendo. Versículos 10 y 11. Mira lo que dice ahí. Mira lo que es el 10. Pero, segunda de Pedro, 1, 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas que dice, no caeréis jamás. Hijo, hija, en el nombre de Jesús. Quiero declararte una verdad porque te amo en esta tarde. Porque una vez estás con ese deseo, con esa pasión de hacer las cosas de Dios, y otro tiempo estás allí, con ala caída, alicaído, triste, avergonzado, sin fuerzas. ¿Has entendido que Dios dice?
Que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Yo te estoy hablando en esta tarde. Ya no hay tiempo para desanimarse. Ya no hay tiempo para desalentarse. Si te ofendieron, perdona. Si el pecado vino a ti, arrepiéntete. Si hay algo que te estorba, échalo fuera en el nombre de Jesús. Pero Dios te llamó para que vivas en fuego en este tiempo. Dios te escogió, dice la palabra del Señor, mi hijo y mi hija eres tú. Yo te escogí para cosas grandes y poderosas. Yo voy a usar tus manos, yo voy a usar tu boca. Yo te engendré, dice el Señor, y ahora recibe la unción de lo alto. Recibe el poder de Dios sobre tu vida. Pero entiende. Es tiempo que renuncies, es tiempo que te arrepientes, es tiempo que busques a Dios. Es tiempo que tomes dominio propio sobre tu boca, sobre tus palabras, sobre tus hechos. Porque entonces no le darás derecho al enemigo y podrás estar firme en su presencia y estarás seguro y entrarás por la puerta grande porque así Dios lo ha prometido. Eso es lo que dice el Señor. Mira lo que dice Dios en el versículo, en este mismo capítulo que estamos leyendo, 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Mira lo que dice el 11. Porque de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Te das cuenta qué beneficio? Ya no hay duda. Sácate de la mente. ¿Seré salvo o no seré salvo? Si has estado pecando, si no has puesto por obra la palabra de Dios, dice la palabra de Dios en esta tarde que habló muy claro, te dijo, sal de la inmundicia, no des cabida a tu imaginación, a la malicia, arrepiéntete de todo pecado, tú sabes lo que es pecado, y haciendo esto, si te arrepientes de todo tu corazón, y en lugar de estar allí, escúcheme bien, póngase de pie si estás en esta tarde ahí. Si necesitas, ponte de pie y dile, Señor, aquí estoy en tu presencia. Pero es el tiempo que te levantes, porque la palabra de Dios dice que si pones por obra lo que dice, gloria a Jesús, creces en fe, y crecer en fe significa cuando lees la palabra, comienza a tener dominio propio, busca a Dios, deja el sueño, deja la flojera. Deja la pereza. Busca a Dios diligentemente. Métete en su presencia. Ayuna en el nombre poderoso de Jesús. Porque si haces eso, Dios no te dejará estar ocioso. Y haciendo eso, viviendo en su presencia y predicando el evangelio, sanando a los enfermos, buscando gente que necesita, porque hay tanta gente que necesita el Dios vivo. Él vino a morir porque ama a la gente. Esa misma pasión debe estar en ti. Ya no hay lugar para el desaliento, ya no hay lugar para la tristeza, ya no hay lugar para la confusión, ya no hay lugar para la enfermedad. Dice Dios, yo soy tu sanador. Así que si estás enfermo, levántate ahora en el nombre poderoso de Jesús. Porque si estás haciendo eso, dice el Señor, mira lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la palabra del cielo, lo que dice Dios. Mira lo que dice el 11. Y quiero dejarte esto en tu espíritu, en tu mente, en todo tu ser. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En otras palabras, entrarás en el reino de Dios por la puerta grande. Entonces, ¿tú qué esperas? Esa es mi esperanza. Eso es lo que me mantiene a mí firme. Pase lo que pase. No hay cosa que yo le dé cabida. No hay lugar para el desaliento. No hay lugar para la aflicción. No hay lugar para estar preocupado. No hay tiempo para eso. Hay un futuro. Hay un camino. Hay un camino que Dios te mostró. Y que te dice, mi hijo eres tú. Yo te escogí. Yo te engendré.